Entonces vamos a hablar hoy de lo que es la emesis y la hiperemesis gravídica, ¿no? Bueno, entonces, en relación a lo que es la epidemiología, pues tenemos que primero diferenciar lo que es una emesis de una hiperemesis gravídica, ¿no? Entonces, eso es el objetivo principal de la clase, ¿no? Entonces, una emesis gravídica, bueno, van a ser náuseas y vómitos que se presentan al inicio de la gestación, ¿no? Pero una hiperemesis gravídica ya está, va a estar diagnosticada principalmente por la triada, ¿no? Y posteriormente vamos a ver. Entonces, y generalmente por la clínica que nos va a presentar la paciente. Entonces, nosotros tenemos que saber distinguir de acuerdo a los síntomas que va a presentar si es una emesis o una hiperemesis, como vamos a ver a continuación. Bueno, entonces, generalmente un 50-90% de las pacientes embarazadas van a presentar náuseas y vómitos, ¿no? En el embarazo. Con una progresión, generalmente aparecen en la quinta semana, se exacerba a las 9 semanas y puede llegar hasta las 16 a 18 semanas, ¿no? Su persistencia es un 15-20% y es mucho más raro en el tercer trimestre y en un bajo porcentaje en el parto, ¿no? Y su incidencia es de 0,3 a 0,2%. Siguiente. Bueno, entonces decimos que una emesis gravídica solamente son náuseas y vómitos esporádicos que son preferentemente matutinos, pero no alteran la tolerancia alimentaria. Entonces son vómitos que no son frecuentes, ¿no? Entonces, pero que no van a alterar el estado metabólico de la paciente. Siguiente. Mientras que una hiperemesis gravídica ya se va a caracterizar por náuseas y vómitos de persistencias sin causa específica, ¿no? Desde el inicio del embarazo, generalmente entre las 6 y 16 semanas, ¿no? Entonces, hay náuseas y vómitos, pero estos vómitos ya son mucho más frecuentes y son incoercibles, ¿no? Pues va a haber, se va a alterar la tolerancia alimentaria, va a haber deshidratación y aquí está lo principal, que va a haber un trastorno hidroelectrolítico, ¿no? Con desequilibrio principalmente de sodio-potasio y alteración del estado nutricional de la gestante, es decir, que va a haber pérdida de peso en un aproximadamente mayor a 10% de su peso. Bueno, ya, entonces, eso es la diferencia de una hiperemesis gravídica a de una emesis gravídica. Náuseas, vómitos inconversibles, deshidratación y pérdida de peso, que es una hiperemesis gravídica. Siguiente. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues se presenta generalmente en la raza blanca, cuando hay mayor obesidad, esta generalmente cuando está asociada a una enfermedad trofoblástica, cuando hay embarazo múltiple, cuando son primigestas, adolescentes, enfermedad hepática crónica, factores psicológicos, ¿no? Mientras que también hay factores protectores para que no se presente esto, ¿no? Que es una edad materna mayor a 35 años, ¿no? Tabaquismo y aniosmo. Siguiente. Bueno, entonces dentro de las causas tenemos, pues, que tenemos las causas endócrinas, que puede ser una insuficiencia suprarrenal relativa. Dentro de las causas hormonales, todo de la beta-HCG, principalmente en embarazo múltiplo y enfermedad trofoblástica gestacional, ¿no? También mecánicas por alteraciones de la motilidad gástrica, la distensión uterina que nos va a provocar esto, ¿no? Alteraciones psicológicas, principalmente en estas mismas, sí, cuando hay dislipidemias y además cuando hay infecciones por el Helicobacter pylori. Siguiente. Bueno, entonces, dentro de la clasificación tenemos que hablar de una leve, moderada y severa. Entonces, esto tiene que ver mucho con la deshidratación, ¿no? Entonces, una leve es cuando es sin deshidratación y la pérdida de peso es menor a un 5%. Una moderada son signos de deshidratación, una pérdida de peso entre 5 al 10% y una severa con signos de deshidratación severa, ictericia, ¿no?
cetoacidosis con una pérdida de peso mayor al 10%, oliguria, inclusive llegando al shock. Siguiente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa en esta patología, no? Va a haber una gluconeogénesis, lo cual nos va a llevar a una lipólisis, va a haber un mayor aumento de cuerpos cetónicos, una deshidratación extracelular, una hemoconcentración y una hipocloремia acompañada de hiponatremia e hipocalemia, que es por lo que la paciente, por los síntomas que de este desequilibrio hidroelectrolítico que va a acudir a emergencias, ¿no? Siguiente. Ahí está. En caso de hiperemesis graves, entonces va a haber una deshidratación hipotónica, hipocalémica, hiponatrémica, todo lo que nos va a llevar a una alcalosis metabólica. Siguiente. Bueno, entonces habíamos hablado de la clínica que nos va a llevar a unos vómitos incoercibles, ¿no? La paciente ya no va a referir como una emesis solamente que tiene algunos vómitos, sino que aquí es todo lo que come. Va a haber signos de hidratación, que puede ser leve, moderada o severa. Va a haber una pérdida de peso, la cual debe ser mayor a 10%, una cetosis, hipocalemia, alcalosis metabólica, neuralgia, polineuritis, ¿no? Entonces, hasta llegar a alteraciones de la coagulación. Entonces, lo principal que nos va a referir esta paciente, pues ya viene generalmente con calambres musculares, ¿no? Porque ha disminuido el sodio, el potasio, entonces la paciente ya acude con bastantes calambres. Y ese es un motivo principal para internar a la paciente. Siguen. Entonces están los grados de deshidratación. Si presenta un 5 a 10%, pues va a presentar piel y mucosas secas, signo del pliegue y ojos retraídos. Cuando es un 10%, pues todo lo anterior, más caída de la presión arterial, unos 10 milímetros de mercurio, al ponerse en posición supina, ¿no? Y disminución de la diuresis. Pero cuando es mayor a 10 a 15%, pues todo lo anterior, más compromiso de la perfusión, alteraciones del estado de la conciencia y además de shock, ¿no? Siguiente. Diagnóstico diferencial. ¿Con qué vamos a hacer el diagnóstico diferencial? Pues con cuadros de gastroenteritis, con patología biliar, con úlcera péptica, con hepatitis aguda, una pancreatitis o además una apendicitis. Una receta externa, tráemelo. Ya, entonces con todo eso vamos a hacer el diagnóstico diferencial. Siguiente, por favor. También con cuadros de preeclampsia, que no está muy asociado debido generalmente a la edad gestacional, ¿no? Recordemos que la preeclampsia es después de las 22 semanas, pero más con un hígado graso agudo que se asocia en el embarazo. Siguiente. Las complicaciones. Entonces, en las complicaciones maternas, pues lógicamente va a haber pérdida de peso, trastornos hipertensivos del embarazo, encefalopatía de Wernicke, melanosis pontina, el síndrome de Mallory-West. Estos generalmente que tienen mucha relación con la deficiencia de vitamina B, ¿no? Y el síndrome de Mallory-West, pues que ya es una complicación además del píloro, ¿no? En el trayecto con un reflujo gastroesofágico. Ahora, dentro de las complicaciones fetales, pues lógicamente no hay buena alimentación, entonces va a haber una restricción del crecimiento intrauterino, recién nacidos de bajo peso al nacer y además inclusive de partos prematuros. Mañana. Bueno, entonces en relación al tratamiento, es escalonado de progresiva dependiendo del diagnóstico que vamos a dar, de acuerdo a la gravedad, ¿no? En una emesis gravídica, tratamiento ambulatorio, ¿no? Lógicamente que nuestros objetivos es, pues, reducir náuseas y vómitos, evitar el desequilibrio hidroelectrolítico y mejorar la nutrición, todo para prevenir las complicaciones que habíamos mencionado. Siguiente. Entonces, generalmente a nuestras pacientitas, si vamos a hacer un tratamiento ambulatorio, le vamos a dar metoclopramida de 5 a 10 miligramos
También podemos utilizar el drenaje sódico de 50 a 100 miligramos, vía oral cada 4 o cada 6 horas. Y tenemos que dar doxilamina, 10 miligramos, más piridoxina, 10 miligramos, cada 6 a 8 horas, ¿no? Es un tratamiento entonces que podemos darle si es que las náuseas, si los vómitos no son incoercibles, ¿no? Siguiente. Pero si la paciente no mejora, y entonces la debemos hospitalizar, ¿no? Entonces, las primeras 24 horas tenemos que dejarla en NPO, ¿no? Tenemos que dar su requerimiento básico de agua, ¿no? A 35 miligramos kilogramo peso. Generalmente le vamos a dar unos 2.000 o 3.000, en el cual tiene que haber la solución glucosada de 5%, puede haber un lactato y una solución fisiológica, ¿no? Ahí están los 3.000, o tal vez si es bajo peso, si es de bajo peso, tal vez unos 2.500, de acuerdo a su requerimiento basal. Luego le tenemos que dar la tiamina, 100 miligramos endovenoso, ¿no? Cada 8 horas por 2 a 3 días, ¿no? Tenemos que, de acuerdo al trastorno hidroelectrolítico, generalmente que presentan hipocalemia, entonces tenemos que darle potasio, ¿no? De 10 a 20 miliequivalentes cada 24 a 48 horas hasta reponer este potasio. Lógicamente que tenemos que darle metoclopramida endovenoso, ¿no? 10 miligramos endovenoso cada 8 horas. Y solicitar todos los exámenes complementarios, además de su ecografía, ¿no? Siguiente. La peridoxina, entonces 10 a 20 miligramos vía oral cada 8 horas, cuando ya haya mejoría, cuando ya no haya vómitos, ¿no? También se puede aumentar antihistamínicos con el bloqueo de receptores H1 con efecto inhibidor del músculo liso gastrointestinal para que nos ayude con con los vómitos, ¿no? También la methicilina, combinación con piridoxina, todo esto tiene que ver con la vitamina D, ¿no? También podemos, como ya hemos dicho, podemos usar también el dimenhidrinato, ¿no? Que es un antihistamínico, anticolinérico, antivertiginoso y antiemético, ¿no? También podemos utilizar la clofeniramina y la doxilamina. Entonces, hay que utilizarlos para estabilizar a la membrana y que no haya estos vómitos, ¿no? Siguiente. En caso de que tengamos resistencia a estos tratamientos, pues tenemos que utilizar el ondansetron. Y este se utiliza a 8 miligramos endovenoso cada 8 horas. También podemos utilizar corticoides. Se utiliza la metilprednisolona, 16 miligramos endovenoso cada 8 horas. Y estas tenemos como cualquier corticoide, sabemos que debemos dividir poco a poco, ¿no? La prednisona también se puede utilizar, 40 miligramos vía oral, día por 3 días, y más 5 miligramos vía oral por 7 días. Si no hay respuesta hasta las 72 horas, entonces tenemos que suspender el tratamiento. Pero lo malo de esto de los corticoides es eso, ¿no? Que tenemos que saber administrarlo y ir disminuyendo su dosis poco a poco, ¿no? Siguiente. Bueno, entonces, cuando la paciente esté internada, entonces tenemos que saber observarla. Si hay mejoría de su tratamiento que le hemos dejado en NPO por las 24 horas y al día siguiente no hay nada de vómitos, podemos ya empezar la estimulación de la parte digestiva con la dieta líquida, ¿no? Solamente a tolerancia, poco. Entonces, preferentemente con solo líquidos, ¿no? Posteriormente ya vamos a ir aumentando al segundo o tercer día ya con dieta blanda, ¿no? Hasta hacer la progresión y tomar después ya descontinuar la vía y dar su tratamiento vía oral. Entonces, ¿cuándo vamos a darle alta? Pues cuando ya esté asintomática por 24 a 48 horas, que tiene una buena tolerancia, una buena hidratación y que esté con un buen equilibrio hidroelectrolítico. Y le vamos a pedir su control a las 48, 72 horas para que acuda a su control y
determinar principalmente la ganancia de peso, ¿no? Siguiente. Son más. Bueno, chicos, entonces, no es un tema complicado. Lo importante en este tema es hacer los diagnósticos diferenciales, ¿no? Una emesis gravídica la van a saber diagnosticar, ¿no? Una hiperemesis gravídica, pues generalmente se debe por el aumento de la beta-HCG, ¿no? Por el aumento de la hormona gonadotrofina coriónica. ¿En qué otras patologías está aumentado esta hormona? Pues en el embarazo gemelar, ¿no? Y otra patología que tenemos que saber diferenciar es pues en el embarazo molar, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? En un embarazo normal, pues el útero está más pequeño, ¿no? O sea, bueno, está normal. Si es un embarazo de 8 semanas, el útero debe medir 8 centímetros, ¿no? Cuando hacemos el tacto bimanual, ¿no? Si es un embarazo de 10 semanas, el útero debe medir 10 centímetros. Pero, ¿qué es lo que pasa si es un embarazo gemelar o una hiperemesis o un embarazo molar? Entonces el útero va a estar más grande. Si corresponde a un embarazo que es 8 semanas, por ejemplo, este útero va a ser de 12 centímetros, o sea, no se va a relacionar con la edad gestacional. Entonces ahí ya no es una hiperemesis grapídica, sino más bien estaríamos tratando como un embarazo molar, ¿no? O tal vez como un embarazo múltiple doble o gemelar. ¿Listo? Eso es lo que tienen que tener cuidado. No sé si existen dudas, preguntas, chicos. Negativo. Bueno, chicos, entonces nos vemos la siguiente semana para el siguiente tema. Ah, no, para el examen ya, ¿no? Sí, doctor. Bueno, Está previsto el ECOE. pero conmigo para la siguiente teórica. ¿Listo? Gracias por su atención, chicos.